Hola a todos. Lectura. Visita inesperada, Naruto Bleach, capítulo 11. Los ojos de Ichigo se abrieron lentamente en la mañana del día siguiente, estremeciéndose ante la cálida luz dorada que caía sobre él. Se humedeció los labios, apretando las mantas a su alrededor mientras se tomaba un momento para permanecer acostado. Podía escuchar a los pájaros cantando afuera, y por la cantidad de luz del sol que aún entraba a la habitación desde la ventana, se dio cuenta de que había dormido más de lo habitual. Quitó las mantas de su cuerpo después de 10 minutos, tiempo suficiente para deshacerse de la somnolencia restante que sentía por las mañanas. Frotándose los ojos suavemente, se levantó y se dirigió al baño para comenzar su rutina habitual. Un rápido cepillado de dientes y una ducha le ocuparon 20 minutos de su tiempo, pero pronto se vistió con ropa similar a la del día anterior. Todavía se sentía bastante incómodo al verse con la ropa nueva y estiró sus extremidades a su alrededor, pero hasta que pudiera hacer un viaje a la Tierra de Hierro, su ropa preferida tendría que esperar. Quizás alguna de las tiendas podría hacerlos a medida. No era que le faltara dinero. Creo que tu ropa nueva está bien, comentó Shizune. Sí, te ves bien con ellos, dijo Tsunade con calma, claramente tratando de no incluir ningún tipo de insinuación. Dejando ese pensamiento a un lado por el momento, Ichigo se dirigió a la cocina. La casa estaba en silencio con el único ruido proveniente de los animales afuera y la suave brisa golpeando los árboles. Sin duda Tsunade se había ido. El pensamiento del rubio le trajo el recuerdo de su cena de la noche anterior, y no pudo evitar sonreír con cariño. Su charla había sido agradable y esperaba que tal vez ella rescindiera su prohibición de usar el campo de entrenamiento si él preguntaba una vez más, aunque algo le decía que eso era una ilusión. Si fuera honesto consigo mismo, un incidente similar sería más inevitable que una posibilidad. La mirada de Tsunade hacia él hizo que Ichigo se riera tímidamente. Sacando un plato del armario, Ichigo se sirvió algunas sobras de la noche anterior y colocó su plato sobre la mesa. Antes de que pudiera volver a tomar una copa, se detuvo a mitad de camino cuando notó una pequeña nota en el centro de la mesa. Quitó el salero que actuaba como pisapapeles y lo acercó a la altura de los ojos. Ichigo, después de desayunar, ven a la torre. Tenemos algo importante que discutir. Tsunade Ichigo se quedó helado. Había 3 cosas a las que esto podría referirse. La marca en su pecho que recibió de Momoshiki, los pergaminos que le dio información sobre su situación. Si bien las 2 primeras eran definitivamente importantes, algo dentro de él le decía que lo único que tenía sentido era la opción final. Su corazón comenzó a latir con más fuerza ante ese pensamiento. Sacudió la cabeza mientras dejaba la nota sobre la mesa y se recordó a sí mismo que no debía hacerse ilusiones demasiado. Eso solo lo decepcionaría si no recibiera buenas noticias. Mientras tanto, concentrándose en la comida, comió con la mayor tranquilidad posible, aunque el silencio que impregnaba la finca no ayudó en lo más mínimo. Todos sus pensamientos giraban en torno a llegar finalmente a casa. Podía volver a ver a todos. Sus hermanas, Chibo Chibo, Urahara y todos los miembros de la Sociedad de Almas. Cerrando los ojos momentáneamente, alejó esos pensamientos una vez más y tomó un mordisco de su desayuno. Aunque sentía el vacío en el estómago, su apetito prácticamente había desaparecido después de leer la nota. Yo realmente debería haber dejado más información para que no se enojara tanto. Tsunade gimió. La ansiedad inundó su cuerpo. Su pie derecho golpeó el suelo repetidamente y pudo sentir ligeros nerviosismo subiendo desde los dedos de los pies hasta los dedos de las manos. Obligando a su pie a detener su movimiento, continuó comiendo durante los siguientes minutos hasta que no quedó nada en su plato. No le ayudaría en nada a pasar hambre. No queriendo dejar un desastre, rápidamente lavó su plato junto con los que habían ensuciado la noche anterior y agarró a Zangetsu antes de dirigirse a la torre. Ya que ella me dejó la nota, ¿debería simplemente entrar a la oficina?, pensó Ichigo, calentándose para sí mismo mientras se dirigía hacia el camino principal que conducía a la torre. Podría haber jurado que ahora había una secretaria real que se ocupaba de las citas para ver al Hokage. ¿Tsunade le dio autorización para entrar o tendría que registrarse primero? Oh, quiero ver qué pasa si simplemente entras. Tal vez puedas entrenar con los Anbu, dijo Naruto con una sonrisa tortuosa. ¿Por qué quieres ver a los Anbu ser golpeados por Ichigo?, preguntó Shizune. ¿Quién crees que detuvo la mayoría de mis bromas o chistes antes de graduarme? Se lo merecían, dijo Naruto sombríamente. Si simplemente entraba, pero nadie había sido informado, podría causar una pequeña escena. Si había algo que sabía sobre Tsunade, era que tenía muy poca mecha.
Aunque algo así podría atribuirse a su falta de instrucciones claras, Ichigo definitivamente podía verla enojarse porque él le causaba problemas de todos modos. Frunció el ceño para sí mismo mientras pensaba en la alternativa. Había experimentado largos tiempos de espera en casa cada vez que necesitaba ver a ciertas personas como dentistas o el optometrista, a veces eran horas. Con la idea de volver a casa rondando por su cabeza, no estaba seguro de poder quedarse tanto tiempo. Ichigo suspiró, sus pies inconscientemente aumentaron su ritmo, mientras su mente corría a velocidades vertiginosas. Sus manos temblaron levemente y las apretó con fuerza. Nada de eso importó. La esperanza creció en su pecho, pero su mente la atemperó con miedo. Estaba evitando el problema real, como siempre hacía. Una carcajada burlona resonó en el fondo de su mente. Todos los lectores fruncieron el ceño ante eso. La presencia del Otsutsuki en la cabeza de Ichigo todavía estaba fresca en sus mentes. Sus pensamientos fueron interrumpidos un momento después cuando sintió que lo empujaban hacia adelante antes de sentir un repentino peso ligero en su espalda. Los brazos rodearon su cuello y dos manos pálidas acariciaron sus mejillas. Lo que parecían orbes gemelos, suaves y blandos, definitivamente se podían sentir presionando contra su espalda, y un par de piernas rápidamente se envolvieron alrededor de su cuerpo, bloqueándose en su lugar justo por encima de su cintura. Sin pensar, sus brazos se movieron para sostener a la persona, agarrando sus muslos, sus manos encontraron fácilmente apoyo mientras apretaba su piel flexible. Mirando por encima del hombro, su ceño desapareció y fue reemplazado por una mirada fija cuando vio a una familiar mujer de cabello púrpura sonriéndole con una brocheta de dango colgando de su boca. «Oye, ¿cuál es la prisa?», preguntó ella, sus manos cayendo de su rostro mientras lo rodeaba con sus brazos de manera perezosa. Su cabeza se apoyó en su hombro izquierdo en un intento de ponerse más cómoda y le lanzó una mirada curiosa. Anko ignoró el que él le estaba dando, ya que el hecho de que sus brazos la sostuvieran y que aún no la hubieran quitado de encima le decía que a él no parecía importarle mucho. Competencia. Shizune bromeó con Tsunade haciendo que la rubia se diera vuelta y mirara a su estudiante. Shizune simplemente se rió ante la reacción que hizo que Tsunade resoplara y volviera su atención a la lectura. Se estaba cansando de las incesantes burlas sobre una relación que no existía. El hecho de que Shizune estuviera participando lo hizo aún peor. ¿Alguna razón por la que estás sobre mi espalda?, preguntó rotundamente. Ichigo no diría que le importaba, pero definitivamente era una forma extraña de saludar a alguien a primera hora de la mañana, y mucho menos a alguien que conociste hace apenas un par de días. Normalmente, ya se habría desprendido de cualquier otra persona, pero su actitud despreocupada le recordó un poco a Yoruichi. La sonrisa de Anko no era exactamente como la de Cheshire, pero definitivamente podía ver a la mujer haciendo algo similar cuando estaba en uno de sus estados de ánimo juguetones. La idea hizo que sus labios se curvaran ligeramente hacia arriba, pero rápidamente se contuvo. Aunque no lo suficientemente rápido como para pasar desapercibido para la mujer que llevaba a sus espaldas. Bueno, no parece importarte. Anko respondió, sin entender por qué había sonreído. Ella envolvió aún más sus piernas alrededor de él, sonriendo cuando sintió sus manos apretar más sus muslos. No, definitivamente no te importa. De todos modos, todavía no has respondido mi pregunta. Estoy en camino a ver a Tsunade. Ella necesita hablar conmigo sobre algo. Él respondió honestamente. Anko sonrió ante su respuesta y con su mano derecha le tocó la mejilla. ¿Crees que estás en problemas? Le causaste bastante papeleo, estoy seguro. Dudo que tenga algo que ver con el campo de entrenamiento. Comentó Aizen. En mi opinión, es más probable que tenga que ver con la chica que lleva en la espalda. Urahara intervino. Ignorando de nuevo el empujón en su rostro, sacudió la cabeza. No lo creo. No he hecho nada que justifique que ella esté enfadada conmigo tan temprano. Probablemente. Respondió. Estaban los hechos de anoche, pero eso ya había sido aclarado. Excepto destruir una parte de su campo de entrenamiento, querrás decir. Ella respondió de manera descarada. ¿Qué pasaría si ella misma fuera a inspeccionar los daños? Estoy seguro de que verlo con sus propios ojos sería suficiente para ponerla de mal humor. Eso fue un accidente. Ichigo resopló. Lo tengo todo claro. Ella está haciendo que Kakashi y su equipo se encarguen de eso, ¿recuerdas? Además, como Naruto estaba empezando a molestarla, técnicamente le hice un favor ya que él tiene algo que hacer ahora. Él respondió asintiendo. Y todavía no has respondido mi pregunta, ¿sabes?
¿Alguna razón por la que has decidido ponerte cómodo sobre mi espalda? Sus brazos se apretaron alrededor de su cuello y su cabeza se movió aún más sobre su hombro. ¿Por qué es cómodo? ¿Por qué si no? Preguntó como si fuera la cosa más obvia del mundo. A ella realmente le gustas. Es obvio dado que la liberaste, pero sus emociones de gratitud podrían estar haciéndola sentir más atraída hacia ti de lo que normalmente se sentiría. Comentó Isin. Estaba un poco atrapado en sus pensamientos. Por un lado, le gustaba la idea de que su hijo y Tsunade terminaran como pareja. Por otro lado, le gustaba la actitud y la naturaleza general de esta chica Anko. Su hijo realmente lo estaba haciendo sentir orgulloso en este momento. Ichigo le dio una mirada poco impresionada y sostuvo su mirada incluso mientras ella le devolvía la mirada con una mirada feliz en su rostro. Pronto, sin embargo, al no ver ningún cambio en el rostro de Ichigo, resopló. Bien. Queremos invitarte a desayunar con nosotros. Anko finalmente admitió, moviendo su cabeza hacia la izquierda. Siguiendo su línea de visión, Ichigo notó a Kurenai parada a unos metros de distancia, sacudiendo la cabeza y frotándose la cara con una mano. Vio sus labios moverse y aunque no podía oír lo que había dicho, era obvio que tenía que ver con el comportamiento de Anko. La mujer de cabello negro se dirigió hacia la pareja y le lanzó una mirada a Anko antes de dirigir su atención hacia el nuevo objeto de interés de su amiga. Buen día. Saludó amigablemente. ¿Has desayunado? Anko y yo estábamos planeando visitar un nuevo lugar que abrió recientemente. Ichigo se sintió algo mal por tener que rechazarlos. No estaba seguro si esto era idea de ambos o de Anko, pero de todos modos se sentía agradecido de estar incluido en algo. Desafortunadamente, el problema con Tsunade era demasiado importante para posponerlo más. Lo siento, pero ¿te importaría si me reúno contigo en otro momento? Preguntó cortésmente. Como le dije a Anko, necesito hablar con Tsunade sobre algo, y ella no es exactamente el tipo de mujer a la que dejas esperando. Dudo que te culpen por eso. Creo que todos se dan cuenta de que cuando ella dice saltar, dices que tan alto. Dijo Shizune. Nunca te he oído quejarte. Tsunade refunfuñó. ¿En realidad? Ella se queja como todo el tiempo. ¿Simplemente la ignoras o qué? Preguntó Naruto. Tsunade no respondió, solo le frunció el ceño al chico. Kurenai asintió en comprensión. Aunque el Hokage no había estado en el poder por mucho tiempo, ella ya había oído hablar del temperamento feroz de la mujer. Una parte de su mente le recordó que dicho temperamento aparentemente no se aplicaba al joven frente a ella, pensando en el incidente del campo de entrenamiento de ayer y su falta de castigo, pero no lo expresó. En cambio, miró a su amiga y señaló hacia abajo. Punto débil. Shizune dijo simplemente recibiendo una mirada de su maestra. No hay ningún problema. No te retendremos más. Anko, abajo, tiene que irse. Ordenó como si estuviera ordenando a un niño. Siguiendo el juego, Anko hizo un puchero pero lo soltó. Bien. No olvides que todavía espero esa cena. Ella le dijo con una mirada mordaz. Ichigo frunció el ceño, preguntándose de qué estaba hablando, pero pronto recordó la cena que le había preparado a Tsunade. Anko había pensado que lo había hecho por ellos y nunca había tenido la oportunidad de arreglar las cosas. Sabiendo que no podía decirle exactamente la verdad, simplemente murmuró algo como por supuesto y continuó su camino. Nunca podrás decirle la verdad. Isin le dijo a su hijo. Las dos mujeres observaron su forma en retirada, sin hablar hasta que estuvo fuera del alcance del oído. Cruzando los brazos frente a su pecho y levantando una ceja bien hecha, Kurenai miró fijamente a su mejor amiga. ¿Quieres decirme de qué se trató todo eso? Solo lo estaba invitando a comer con nosotros. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Preguntó retóricamente. Sin permitirle a su amiga la oportunidad de responder, Anko continuó rápidamente. Además, algo anda mal. Añadió en un tono de voz serio. Kurenai parpadeó ante el repentino cambio de comportamiento y se enderezó un poco. Sus ojos volvieron a la forma que se encogía rápidamente del joven que caminaba hacia la torre del Hokage. ¿Se había perdido algo? Aparte de molestia, no había mucho que pudiera leer en el rostro de Ichigo. ¿Cuál es el problema? Anko permaneció en silencio durante los siguientes momentos, su rostro se arrugó en concentración mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Hay algo pasando entre Ichigo y el Hokage. Ella finalmente reveló. Wow, incluso los extraños los tienen a ustedes dos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que puedan resolverlo? Preguntó Urahara. Los hombros de Kurenai se hundieron y mentalmente se reprendió a sí misma por creer que su amiga tenía algo serio que decir.
Debería haber anticipado algo como esto. No pasa nada entre él y el Hokage, Anko. Kurenai respondió lentamente. Él ni siquiera es uno de sus shinobi. He oído que viajó con ella y Shizune antes de regresar a la aldea. No es extraño que ella quisiera hablar con él. Anko negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué se enojó tanto al vernos juntos anoche? Anko está planteando algunos buenos puntos. ¿Por qué te enojaste tanto, abuela? Preguntó Naruto con una sonrisa de come mierda. Porque probablemente tuve un día largo lidiando con shinobi malcriados como tú. Ella gruñó. Vamos, soy lo más destacado de tu día. A menos que estés tratando de decir que te gusta todo ese papeleo. Naruto siguió adelante. En realidad, el Hokage no tuvo ninguna refutación para eso. Incluso hizo un buen comentario. Fue un buen descanso de su papeleo. Además, era difícil estar enojado con él incluso si era un niño malcriado. Por lo que me dijiste, básicamente estaba saliendo con un chico en su propia casa. Me enojaría bastante si un compañero de casa hiciera eso también. Kurenai respondió sin dudarlo. Él vive con ella. Anko lo intentó de nuevo. No hay ningún otro lugar al que pueda ir. Todos los hoteles están reservados y ella tiene espacio más que suficiente. Destruyó un campo de entrenamiento y salió sin siquiera una palmada en la muñeca. ¿Crees que eso le pasaría a alguien más? No tienes debilidad por alguien así a menos que realmente signifique algo para ti. Anko respondió. En este punto parece que Kurenai simplemente lo niega. Dijo Urahara. No veo por qué. Ichigo es fuerte y un buen hombre, tal como lo crié para que fuera, y Tsunade es una mujer hermosa, fuerte y honestamente amable. Es una pareja hecha en el cielo. Anunció Isin. Dios, papá. No estamos juntos. Los otros no somos pareja. Esta broma ha durado demasiado. Ichigo intentó imponer la ley. Ichigo, en realidad no he estado haciendo ninguna broma. Isin dijo simplemente. El joven simplemente se desplomó en su asiento ante eso. Kurenai abrió la boca para replicar, pero no se le escaparon palabras. Por mucho que ella creyera que no pasaba nada, era difícil encontrar una respuesta razonable de por qué él no se había metido en problemas. Esperaban una multa o algo así, pero él se alejó después de que solo le hubieran gritado en voz baja. Tal vez, pero eso no significa que sea romántico de todos modos. Tampoco tienes ninguna prueba, y no es un desafío conseguirla. Dijo antes de suspirar. Vamos a desayunar y podrás decirme exactamente por qué Ichigo de repente es tan importante para ti. No creas que no me di cuenta de cómo estabas sobre él, más que tus bromas habituales. Has sido bastante vago al respecto. Por eso estuviste allí con él anoche también. La mano de Anko inconscientemente se movió hacia su hombro donde ahora solo residía la piel desnuda y ella sonrió alegremente. Kurenai, no vas a creer lo que voy a decirte. Dijo, abrazando a la mujer y alejándola. Mientras Anko y Kurenai discutían los eventos que condujeron a la eliminación de su marca de maldición, Ichigo finalmente llegó a la torre. Abrió las puertas y caminó por el pasillo, saludando a las pocas personas que hicieron contacto visual con él. Justo cuando estaba a punto de entrar al pasillo circular que conduciría a la oficina, se encontró con una mujer bastante joven de cabello rubio sentada detrás de un gran escritorio. Tú debes ser Kurosaki Ichigo. Dijo la mujer en tono profesional. Sus ojos se detuvieron en su cabello naranja, y él supo que así sabría quién era él. El Hokage te está esperando. Asegúrate de llamar y esperar permiso para entrar antes de entrar. Más fácil de lo que esperaba. Como que pensé que me cachearían o algo así, supongo. Dijo Ichigo. Si un shinobi pudiera ser atrapado mediante un simple cacheo, realmente no merecen ese nombre. Respondió Jiraiya. Eso fue todo lo que le dijo antes de que su atención fuera captada por un documento frente a ella. Mentalmente alentándose a no tener que esperar, pasó junto a ella y salió al pasillo. Ichigo podía sentir su ansiedad comenzando a estallar con cada paso. Ahora que estaba a solo unos metros de su destino, los latidos de su corazón aumentaron. Por mucho que quisiera sofocarlo, era una tarea más fácil de decir que de hacer. Su mano presionó contra la puerta cuando las palabras de la secretaria resonaron en su mente. Quitando su mano, tocó 3 veces hasta que la voz de Tsunade le gritó que entrara. Al abrir las puertas, sus ojos se posaron en otros 3 hombres que estaban firmes frente a su escritorio. Llevaban el mismo uniforme que vestían la mayoría de los shinobi mayores, que consistía en camisa y pantalones azules de manga larga junto con chaquetas verdes. Sin embargo, había diferentes rasgos distinguibles en los 3, a pesar de la vestimenta similar.
El primero tenía un pañuelo sobre la cabeza peinado al revés, con el nudo decorando su frente. Junto con eso, una única aguja sembón sobresalía de su boca como si fuera un palillo. El hombre de cabello castaño le lanzó un gesto perezoso con la mano y un gesto de reconocimiento. Junto a él había otro pañuelo que llevaba un shinobi, aunque él llevaba el suyo con el estilo adecuado. Parecía tan normal como parecía, y lo único distinguible en él era la pequeña barba de chivo negra que lucía. Al igual que el hombre a su lado, también asintió brevemente. Finalmente, el último miembro del trío. Llevaba una diadema estándar, pero en el lado izquierdo de su cara, desde el puente de su nariz hasta su mejilla, Ichigo podía distinguir una cicatriz notable. Parecía como si le hubieran tirado o estirado la piel de alguna manera. Ah, por supuesto. Esos tres conocen el Iraishin, más o menos. Dijo Jiraiya. ¿En realidad? Preguntó Naruto sorprendido. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó Ichigo. Estoy seguro de que aprenderemos de la historia. Respondió Jiraiya. Ichigo. Tsunade saludó con lo que él creía que era su voz de líder. Toma asiento. Terminaremos en un momento. Sus ojos señalaron uno de los pocos asientos a lo largo de las paredes cerca de las ventanas. Genma. Continúa. Ichigo notó que Genma, el que tenía el palillo improvisado, lo miró de reojo, como si se preguntara por qué se le permitía estar aquí, pero pronto se encogió de hombros casi imperceptiblemente. Como decíamos, el Iraishin funciona de la misma manera con nosotros que con el cuarto Hokage, con la única diferencia de que se necesitan 3 de nosotros para realizarlo. Entonces, ¿todavía necesitas un marcador? Preguntó, señalando una serie de caracteres que le habían colocado en el brazo. Eso no suena bien. Dijo Isshin al darse cuenta de que Ichigo realmente podría quedar atrapado para siempre. Genma asintió una vez más. Correcto. Para que podamos teletransportarnos a alguien, el objeto en cuestión debe estar marcado. Del mismo modo, si queremos teletransportarnos a algún lugar, solo podemos ir a donde ya existe un marcador. No podemos simplemente ir a donde queramos. Ichigo sintió que se le caía el corazón ante la revelación, pero hizo todo lo posible por ocultarlo. Si realmente requería un marcador, sus posibilidades de regresar a casa eran básicamente inexistentes. Tomándose un momento para calmarse, empezó a pensar en una alternativa. Todo tipo de viaje requería algún tipo de puente que conectara dos espacios separados. Zangetsu. Iwatch. Ichigo gritó. Pudo ver a otro de los hombres hablando, pero las palabras ya no llegaban a sus oídos. Tsunade lo miró por el rabillo del ojo, sin duda sabiendo que esto no sería lo que quería escuchar. ¿Qué pasa, Ichigo? Iwatch respondió mentalmente, aunque Ichigo estaba seguro de que el hombre sabía lo que estaba pasando. ¿Sería posible vincular de alguna manera una garganta con el espacio que utilizan al teletransportarse? La siguiente voz que escuchó no fue la de Iwatch, sino la de su espíritu Zanpakuto. No estoy seguro. Nunca hemos estado en una situación como esta, y tampoco sabemos cómo funciona esta teletransportación ni nada. Estamos en un universo completamente nuevo, e incluso la garganta no funciona. Correcto. No estaría de más intentarlo, pero no te hagas ilusiones. Zangetsu respondió en su habitual forma directa. Sin embargo, todavía es una posibilidad. Dijo Shizune. Ichigo sabía que las posibilidades eran escasas, pero necesitaba hacer algo. No podía simplemente dejar pasar una oportunidad, por pequeña que fuera. Centrándose nuevamente en las personas frente a él, logró captar el final de la conversación. Eso es todo. A menos que el cuarto encuentre una manera de evitarlo, eso es todo lo que podemos lograr. Terminó Gema. Tsunade apoyó los codos sobre la mesa e inclinó hacia adelante la mitad inferior de su rostro detrás de sus dedos entrelazados. Miró al Jonin frente a ella antes de echar otro vistazo al joven por quien estaba haciendo esto. Para su sorpresa, él no parecía tan abatido como ella imaginaba. Incluso ella estaría algo destrozada si estuviera en su situación. ¿Qué pasa por su cabeza? Pensó para sí misma con el ceño fruncido. Bueno, Ichigo, habiendo escuchado todo eso, ¿qué quieres hacer? Preguntó en voz alta. Instintivamente, los tres hombres se giraron para mirarlo con la confusión escrita claramente en sus rostros. Ichigo permaneció en silencio y se golpeó repetidamente la rodilla izquierda con los dedos. No había esperado que ella lo pusiera en un aprieto de esta manera. Me gustaría experimentar la técnica varias veces. Respondió mucho ante la confusión de todos. Si no es mucho pedir, me gustaría que me teletransportaran desde aquí al campo de entrenamiento 44 y regresara unas cuantas veces. Ya estoy pensando en formas alternativas.
Bien, no dejes que la derrota te deprima. Y Sin le dijo con orgullo a su hijo. El trío se volvió para mirar a su líder, quien asintió. Eso es aceptable, ¿debo asumir que tienes los fondos para esta tarea? Ichigo reconoció la formalidad, ya que sabía que ya tenía más que suficiente. Sí. Bien. Ella respondió. Volviendo a mirar al trío, habló de nuevo. ¿Está marcado el campo de entrenamiento? No, pero podemos hacerlo de inmediato. Con una inclinación de cabeza, los tres desaparecieron de su lugar, dejándolos solos una vez más. Tsunade sacó un pergamino en blanco y le dijo cuánto costaría esta misión. Era una suma considerable para el shinobi promedio, pero era casi nada para él. Colocando el dinero en el pergamino, Tsunade añadió un poco de chakra y selló el dinero antes de envolver el pergamino con una banda roja y guardarlo en uno de los cajones. Quería preguntarle cómo se sentía y asegurarse de que estaba bien. La preocupación y el cuidado inundaron su pecho, pero no se le dio la oportunidad cuando el trío reapareció en una formación triangular, justo cuando su mano estaba a punto de lanzarse hacia la de Ichigo. Las puntas de los dedos de los tres se tocaron, formando un signo específico en cada mano, sin duda parte de la técnica. Realmente te preocupas en el fondo de todo. Urahara se rió entre dientes. ¿Qué diablos quieres decir, en el fondo de todo? Soy una maldita bola de amor y compasión. Después de todo, soy médico. Tsunade ladró. Seguro, seguro. Respondió Urahara. Cuando estés listo. Genma le dijo mientras rompía la formación para dejar que Ichigo estuviera en el centro. Tomando su lugar en el centro, los hombres pronto cerraron la formación una vez más. Ichigo miró fijamente a Tsunade y lo siguiente que supo fue que estaba parado en el mismo lugar donde había intentado con Kuroitsuji. No había habido ningún tipo de puente entre las dos áreas, en un momento estaban en la oficina, al siguiente estaban en el bosque. Ni siquiera había habido un segundo en el que pudiera intentar averiguar dónde estaba. De nuevo. Ordenó Ichigo. Los tres chicos compartieron una mirada entre ellos, sin duda preguntándose qué lograrían con esto, pero se encogieron de hombros una vez que Genma hizo las señales adecuadas con las manos. Cosa segura. Como la primera vez, Ichigo pronto se encontró una vez más mirando a los ojos del Hokage de cabello rubio. Frunciendo el ceño ante la falta de información útil del viaje, ordenó que se realizara la técnica una vez más. Tsunade ocultó bien su mirada de preocupación, pero Ichigo pudo ver que sus ojos se suavizaban en el momento en que escuchó su tono severo dar la orden. Los lectores no se burlaron de ellos esta vez. El otro Ichigo definitivamente se enfadaría si no podía sacar nada útil de esto. 16 veces. Esa fue la cantidad de viajes de ida y vuelta que había hecho desde el campo de entrenamiento a la oficina en el lapso de unos minutos. Los efectos de la técnica fueron instantáneos y más rápidos de lo que él podía reaccionar. Perfeccionando sus sentidos al máximo, sintió y observó en cámara lenta mientras los tres Jonin se preparaban para realizar la técnica. Los más leves movimientos de sus dedos, los más diminutos movimientos oculares y las más breves inhalaciones mientras se preparaban. Su chakra aumentó, en perfecto tándem, en menos de un segundo, pero Ichigo sintió y observó su aumento como si tomara una eternidad. Pero luego, nada. Estaba de regreso en el campo de entrenamiento, sin haber sentido nada más que la desorientación de su desplazamiento. Simplemente fue demasiado rápido para que él pudiera obtener información. O mejor dicho, no había información que recopilar en primer lugar. A diferencia de Garganta o Senkaimon, no había ningún pasaje por el que uno pudiera caminar o correr para emerger al otro lado. No había nada a lo que pudiera conectarse para potencialmente resolver algo para llegar a casa. ¿Se terminó? ¿De nuevo? Le preguntó uno de los Jonin, con el sudor acumulándole la frente. Ichigo sacudió la cabeza y sus hombros se hundieron ligeramente. No. Eso fue más que suficiente, gracias. Intentó mantener la voz tranquila, sin querer dejar sentir ninguno de sus verdaderos sentimientos. Lo siento, Ichigo. Tsunade dijo en voz baja. No hay nada por lo que debas disculparte. Incluso si lo hubiera, es él, no yo. Ichigo dijo fácilmente. Le hizo al equipo una pequeña reverencia antes de hacerle una reverencia ligeramente más baja a Tsunade. Sé que debe haber parecido una petición extraña, pero gracias. Si no se necesita nada más de mí, entonces me iré. Una vez que estuvo fuera de la oficina, caminó por el pasillo con los pies casi arrastrándose detrás de él. Se sentía cansado, como si el peso del mundo cayera sobre él. La idea de regresar a la casa de Tsunade no era tan atractiva en ese momento, así que, en lugar de hacer el viaje de regreso, simplemente deambuló por el pueblo.
cualquier cosa para evitar que su mente divague. No fue hasta mucho más tarde en la noche que regresó a una casa mucho más grande que la clínica de su familia, y a una habitación mucho más desolada que la suya. Su padre no estaba allí para hacer el ridículo y sus hermanas no estaban allí para mirar con cariño. Colocando suavemente a Zangetsu contra la pared cerca de la cama, se dejó caer sobre el colchón y se cubrió la cara con el brazo. Sus dientes rechinan en una mezcla de ira y frustración. Esto no estaba bien. Esto no fue justo. Los lectores volvieron a guardar silencio. El sentimiento de pérdida y depresión que probablemente estaba sintiendo en ese momento es casi palpable para el resto de ellos. Especialmente el Ichigo que estaba leyendo. Se sentía terrible por su otro, pero no quería perder la esperanza de que el otro volviera a ver a su familia y a sus seres queridos. Ichigo. Iwatch gritó. Únase a nosotros por un momento. Pidió antes de que Ichigo pudiera ceder a la desesperación que sentía. Por un momento, Ichigo consideró ignorar la petición, pero finalmente accedió. Con un suspiro de derrota, tomó a Zangetsu y lo colocó sobre su regazo mientras se sentaba en la cama. Cerrando los ojos, se concentró y pronto se encontró dentro de su mundo interior. Lo primero que notó fue la fuerte lluvia que cubrió toda la zona. Sintiendo la presencia de sus dos espíritus detrás de él, se giró para mirarlos con una mirada apagada en sus ojos. Los ojos dorados de Zangetsu se entrecerraron mientras Iwatch parecía estoico. Ninguno de los dos parecía particularmente preocupado por la situación en la que se encontraban. ¿Qué es? Preguntó Ichigo, su voz tranquila y sus ojos bajos. Los dos espíritus se miraron momentáneamente, debatiendo en silencio cuál de ellos hablaría primero. Después de un momento de silencio, Iwatch suspiró inaudiblemente y comenzó. Sé que puede parecer que todo está perdido en este momento, pero no debes desesperarte, Ichigo, porque todavía hay esperanza. Él empezó. No lo olvides, todavía hay otra manera posible. Ichigo frunció el ceño, no había nada en lo que pudiera pensar que pudiera ayudarlo en este momento. Esa técnica fue la única oportunidad que tuvo. ¿Realmente cómo? Aunque no pretendía que sus palabras tuvieran un trasfondo sarcástico, no pudo evitar que algo se filtrara. Zangetsu puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. ¿Realmente tenemos que explicártelo? Preguntó con voz molesta. Ya no somos los únicos aquí, ¿recuerdas? Ichigo parpadeó confundido, pero pronto se dio cuenta de quién estaba hablando. Su mano llegó al centro de su pecho donde la marca en forma de diamante manchaba su cuerpo. Momoshiki. Oh, mierda. Aunque eso podría complicarse. Esos tipos parecían estar bastante lejos del espectro de las malas personas. Ese Momoshiki también parecía ser el peor de los dos. Dijo Jiraiya. Veo que te has dado cuenta. Iwatch confirmó. Él y su compañero ya estaban en ese planeta, y eso significa que tenían que tener una forma de moverse de alguna manera. Eso era cierto, el planeta en el que se encontraban era árido hasta donde él sabía, sus sentidos espirituales no detectaban nada y todos los restos de la civilización eran lo suficientemente antiguos como para que un simple toque los convirtiera en polvo. Incluso al final, cuando tuvo una vista clara desde lo alto del suelo, no había ninguna señal de vida aparte de ellos. Eso significaba que tenían que tener una forma de viajar. Las posibilidades de que fuera similar a Garganta o Senkaimon eran escasas, pero era posible, aunque todavía había otro problema. Algo me dice que no cooperará exactamente con nosotros. Señaló Ichigo. Zangetsu sonrió ante el comentario, su mano se deslizó sobre su espada blanca mientras asentía como si eso fuera algo bueno. Se sintió alto y poderoso cuando llegó, pero me aseguré de que conociera cuál era su lugar. Momoshiki está luchando incluso ahora por liberarse de su nueva prisión. El Shinigami miró a su alrededor pero no pudo ver ningún lugar donde pudiera retener a Momoshiki. Quizás en uno de los edificios. Ni siquiera se podía sentir su presencia, pero sabía que el hombre estaba allí, en alguna parte. ¿Qué habían hecho exactamente los dos para mantenerlo abajo? A nosotros también nos gustaría saberlo. Lo más probable es que eventualmente tengamos que lidiar con ellos. Tsunade dijo sombríamente. Desafortunadamente para ti, dudo que cualquier método que usen Ichigo y sus compañeros pueda ser usado por tu gente también. Dijo Aizen. Momoshiki no causará ningún problema. Sin embargo, también es dudoso que coopere por el momento. Con el tiempo, comprenderá la realidad de su situación, y ahí es cuando realmente presionaremos para obtener respuestas. Iwatch concluyó. Parecía un plan decente. Si estaba luchando contra las restricciones que le habían impuesto, era poco probable que quisiera ayudarlo de alguna manera.
Aunque ahora había un nuevo camino que podía seguir, eso también tenía su propio problema. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso? Preguntó Ichigo. Hemos estado aquí por un tiempo y no tenemos idea de cómo son las cosas en casa. El tiempo pasa de manera diferente en Dangai. ¿Hemos estado desaparecidos por la misma cantidad de tiempo? ¿Menos? ¿Más? Ichigo preguntó rápidamente. Los lectores se estremecieron levemente ante las palabras de Ichigo. Era una observación muy buena y preocupante la que estaba planteando. Ninguno de los espíritus respondió, no era necesario. Ichigo sabía que no tenían una respuesta para él. Salir con Tsunade y Shizune durante el tiempo que estuvo aquí había mantenido su mente alejada del tema del tiempo, pero ahora era todo en lo que podía pensar. Se frotó la cara con exasperación, a diferencia del problema de regresar a casa, esto era algo que no podía controlar. Tomando unas cuantas respiraciones calmadas, Ichigo se concentró en su respiración. A su alrededor, la fuerte lluvia finalmente comenzó a disminuir hasta convertirse en una ligera llovizna. Muy bien, supongo que ahora es un juego de espera. Él admitió. Iwacha sintió. No sabemos cuánto tiempo le tomará a nuestro invitado darse por vencido. Mientras tanto, no sería mala idea que hagas algunos amigos, Ichigo. El rostro de Kinki-kin levantó una mano cuando vio al joven a punto de interrumpir. Aunque técnicamente no estás solo, aún sentirás el dolor de la verdadera soledad. Puede que pase algún tiempo antes de que Momoshiki esté listo para ayudarnos en cualquier capacidad. Conozca gente, haga conexiones y aproveche esta situación lo mejor que pueda. ¿O quieres quejarte y estar deprimido por quién sabe cuánto tiempo? Zangetsu intervino. Tú eres el rey, ¿verdad? Sal y muéstrale a este nuevo mundo quién eres. Terminó con una sonrisa loca. Es bueno ver que tienes una base de apoyo sólida. Comentó Shizune. Los labios de Ichigo se curvaron hacia arriba ante la charla de ánimo. Preferiría mantenerse en secreto, pero no podía negar sus palabras. No había garantía de que Momoshiki cediera pronto, y vivir una vida casi sin compañía no era en absoluto atractivo. Le dolería tener que dejar a todos cuando llegara el momento, pero eso podría ser un problema para su yo futuro. Ya tenía algunas personas que eran amigables con él, no estaría de más conocerlas más. Tal vez incluso podría haber más pueblos. Puede que le lleve algo de tiempo, pero volvería a verlos a todos. Supongo que tienen razón. Solo asegúrese de avisarme cuando quiera hacer un trato. Dijo Ichigo con una sonrisa. Sus dos espíritus le devolvieron la cabeza y lo vieron desaparecer de su mundo interior. La sonrisa de Zangetsu desapareció en el momento en que Ichigo se fue y la mirada alentadora de Iwachi hizo lo mismo, dejándolos a ambos con expresiones serias en sus rostros. Viejo. Sabes que probablemente nunca volveremos a casa, ¿verdad? Preguntó Zangetsu. Iwacha sintió solemnemente. Lo más probable es que nos quedemos atrapados aquí por el resto de nuestros días. Estoy seguro de que, en lo más profundo de su corazón, él lo sabe, pero se aferra a cualquier atisbo de esperanza que pueda tener. Cualquier buen humor que la charla de ánimo había proporcionado desapareció inmediatamente ahora que aquellos que habían alentado a Ichigo estaban expresando sus propias dudas sobre el éxito. Entonces es por eso que le dijiste que hiciera amigos. ¿Quieres que tenga gente a su alrededor cuando finalmente admita ante sí mismo que no vamos a regresar? ¿Un apoyo, o algo así? Seguro que estaremos ahí para él. Naruto chirrió. Él sacó a mi otro de su rutina, dudo que ella esté dispuesta a dejarlo revolcarse en uno de los suyos. Dijo Tsunade con una sonrisa. Iwatch no respondió, su silencio habló por él. Zangetsu miró hacia el cielo nublado sobre ellos y levantó las manos, con las palmas hacia arriba. No cayó ninguna gota de lluvia y el más pequeño de los agujeros comenzaba a atravesar las nubes. Un rayo de luz cayó sobre uno de los muchos rascacielos. Realmente espero que eso no sea tan desagradable cuando llegue el momento. Zangetsu murmuró para sí mismo, mirando en la dirección donde guardaban a Momoshiki. Solo podía imaginar cómo sería este lugar en un futuro cercano, y no lo esperaba con ansias. XXXX Ichigo. Tsunade llamó desde el otro lado de la puerta. Dicho hombre parpadeó confundido, ¿cuánto tiempo llevaba en su mundo interior? Sé que estás ahí, Ichigo. Levantándose, caminó lentamente hacia la puerta y la abrió. Tsunade estaba frente a él, con un brazo colgando libremente mientras el otro agarraba su antebrazo. Ella lo miró fijamente con la preocupación escrita claramente en su rostro. Sus ojos se centraron en los de él, tratando de ver si podía detectar hinchazón o alguna señal de que podría haber estado llorando.
Sus deberes como Hokage la habían mantenido alejada durante el día, pero una vez que estuvo libre, había usado el Shunshin para correr a casa. Tsunade. Ichigo respondió, notando que ella parecía estar mirándola fijamente. ¿Necesitas algo? La mujer entró en la habitación seguida de cerca por Ichigo. ¿Cómo te sientes? Preguntó, sentándose al borde de la cama. Sé que esperabas que el Iraisin pudiera ayudarte, y cuando te fuiste te veías tan, solo quiero asegurarme de que estás bien, o cualquier otra cosa que necesites. Gracias, Tsunade. Murmuró Ichigo ignorando la sonrisa de su padre. Por supuesto, quiero decir, es lo que hacen los buenos amigos. Consolarse unos a otros y esas cosas. Ella respondió torpemente. Ichigo se sentó a su lado, levantó una rodilla y apoyó el brazo sobre ella. Estoy bien. Él respondió honestamente, y no pudo negar la calidez en su pecho que surgió de sus preocupadas palabras. Aparte de raras ocasiones, Tsunade era todo ingenio, sarcasmo y molestia cuando las cosas le concernían, la mayor parte de eso se lo ganaba si era honesto. Lo estás tomando mucho mejor de lo que hubiera pensado. Retener las cosas no ayuda, ¿sabes? Comentó ella dejando que fue él quien le enseñó esa lección sin decirla, aún creyendo que estaba ocultando sus verdaderos sentimientos. Si hubiera llegado a casa al mismo tiempo que él, esta conversación probablemente se habría desarrollado de manera diferente. Lo admito, estuve deprimido por un tiempo después de que me fui. ¿Qué cambió? Todavía hay una gota más que puedo aprovechar. No sé cuánto tiempo tomará, pero existe una posibilidad. Dijo con una mirada fuerte aunque ligeramente conflictiva. Conflicto parece un eufemismo aquí, pero seguro. Jiraiya comentó. Tsunade lo miró fijamente con ligera confusión. Aparte del Iraisin, ella no conocía ninguna otra técnica que pudiera ayudarlo. Tampoco podría ser algo de su propio repertorio. La última vez que intentó algo así, terminó en algún planeta desconocido luchando contra extraterrestres. Gracias por cierto. Ichigo dijo de repente, rompiendo su línea de pensamiento. Aunque no funcionó, el hecho de que aún así te esforzaste por intentarlo significa mucho. Estúpido. Tsunade se burló mientras el rojo cubría sus mejillas, antes de acercarse. Ichigo sintió que lo atraían hacia un familiar abrazo lateral hasta que su cabeza estuvo presionada contra la de ella. Después de todo lo que hemos pasado, ¿crees que no te ayudaría? Ichigo sonrió y envolvió su brazo alrededor de su abdomen para corresponder el abrazo. Las palabras de Iwatch de antes regresaron a él, y ese sentimiento de aislamiento aún se agitaba dentro de él, pero no reapareció como lo había hecho antes. Tal vez nadie como él existía en este mundo, pero cuando estaba con Tsunade no existía. No me siento tan difícil de soportar. Ustedes dos siguen acercándose. Dijo Shizune felizmente. ¿Qué pasa, Shizune? Tsunade refunfuñó. Nada, solo estoy feliz de que ustedes dos sean felices. Ella respondió. Causando que la mujer rubia se desinfle ligeramente y sonría levemente ante la imagen de su otro y el otro abrazo de Ichigo. El cómodo abrazo duró un minuto antes de que Tsunade lo soltara, lo que llevó a Ichigo a hacer lo mismo. Tsunade se levantó y lo miró fijamente con su pequeña sonrisa en su lugar. Se suavizó y ella desvió la mirada mientras empezaba a hablar. Poniéndote cursi por algo tan pequeño, realmente eres un tonto, ¿no? Cuando pienso en dónde estarías si no hubieras venido a este mundo, no importa lo que venga, estaré allí para ti. Ichigo. Como en su momento en Tanzakugai, Tsunade levantó la cabeza con un dedo y plantó sus suaves labios en su frente por un momento fugaz antes de retroceder. Vamos a cenar. Después del día que tuve lidiando con algunas de estas personas, podría ir a disfrutar de una buena comida. La mayoría de los lectores le enviaron a la mujer rubia una sonrisa de complicidad mientras ella se sonrojaba levemente. XXXX Kisuke no había caminado por los pasillos del cuartel del Escuadrón 12 en más de un siglo. A pesar del tiempo que había estado fuera, descubrió que no extrañaba este lugar en absoluto. Su vida en el mundo de los vivos era mucho mejor, pero circunstancias imprevistas lo habían obligado a regresar. Un descuido por su parte lo había devuelto a su antiguo cuartel. Le había permitido a Ichigo viajar solo a la Sociedad de Almas sin alertarlo de los cambios dentro del Dangai. Gracias a que Aizen destruyó el limpiador, el Dangai necesitaba una nueva forma de evitar que la gente aprovechara la distorsión del tiempo que creaba. Con ese fin, se producirían una serie de explosiones mientras el camino se expandía rápidamente para evitar que cualquiera pudiera escapar. Sin embargo, era bastante volátil y la cantidad de poder que irradiaba Ichigo había provocado que el poder de las explosiones aumentara.
El ex capitán del Escuadrón 12 se mordió el labio inferior preocupado, aunque lo escondió detrás de su abanico. Ichigo había quedado atrapado en las explosiones, de eso estaba seguro, pero era fuerte. Había sobrevivido al lado 90 de un ser trascendente sin sufrir un rasguño. Ichigo aún debería haber podido llegar a la sociedad de almas, pero nunca llegó. Al menos sabemos que estás desaparecido y estamos tratando de localizarte. Si no puedes encontrar el camino a casa, tal vez podamos encontrar el camino hasta ti. Comentó Urahara. El hecho de que ya no tenía la fuerza que tenía entonces fue convenientemente ignorado para calmar su mente frenética. La culpa comenzó a carcomerlo por su supervisión. Ichigo acababa de recuperar sus poderes. Acababa de superar las pesadillas por las que Injo y Tsukishima le habían hecho pasar y se le permitió volver a ver a sus amigos, solo para desaparecer. El dolor estalló en su cráneo, la empuñadura de su bastón se calentó y Kisuke se calmó. Nunca había logrado nada a través del pánico o la consternación, y su pulgar se deslizó sobre la madera en agradecimiento. Pasó junto a los pocos shinigamis derribados que se encontraban en su camino, sin prestarles atención, mientras se dirigía al ascensor que lo llevaría hasta donde sabía que estaría Mayuri. Nadie intentó detenerlo cuando entró e hizo que su ascensor chirriara y chirriara al bajar, yendo mucho más lento de lo que recordaba. Su agarre sobre Benrime se hizo más fuerte mientras sus sentidos se agudizaban en torno al ascensor. Allá. Palabras murmuradas y movimientos de manos acompañaron el aumento del ritmo del ascensor, su boca era una línea sombría y sus ojos se entrecerraban con frustración. Las puertas se abrieron y Kisuke fue recibido por la visión de múltiples shinigamis sentados frente a las pantallas, cada uno monitoreando un área diferente. Al final, de pie frente a la pantalla más grande de la sala, estaba el tercer asiento, Akon. El hombre escuchó sus pasos acercándose y se giró para mirarlo con la sorpresa escrita en su rostro. Claramente, Mayuri no había informado a nadie de su llegada. Urahara frunció el ceño ligeramente. Estaba empezando a pensar que tal vez surgieran otros problemas al mismo tiempo que la desaparición de Ichigo. Lo que definitivamente iba a ser un dolor de cabeza. Entonces debe haber estado sintonizado con su Ryatsu. Akon, ¿cómo has estado? Kisuke saludó felizmente, su rostro era la imagen de la jovialidad. Varía de un día a otro. Akon respondió sin comprender. ¿Estás buscando al capitán Kurotsuchi? Kisuke asintió, ocultando rápidamente la curvatura de sus labios detrás de su abanico. Akon señaló una puerta bastante anodina, y se abrió cuando sus ojos se volvieron, revelando una pantalla brillantemente iluminada con una pantalla naranja. La figura encorvada de Mayuri bloqueó la mitad inferior, mientras escribía rápidamente mientras giraba los diales en lo que debía haber sido un nuevo experimento. Pasando junto a Akon sin decir una palabra más, caminó hacia su antiguo subordinado. Urahara, ¿a qué debo el placer? No aprecié mucho tus cambios en mi ascensor. Preguntó Mayuri con rudeza, sin apartar la mirada de su pantalla. Kisuke simplemente cerró la puerta detrás de él mientras tarareaba mentalmente. Mayuri debe haber obtenido una muestra de su Reiatsu cuando se reunió con el capitán en jefe, justo antes de que él y Sin restauraran los poderes de Ichigo. Realmente apropiado que este tonto lo use por una razón tan insignificante como retrasar su llegada. Sin prestar atención al evidente disgusto del capitán, Kisuke sonrió y cerró su abanico mientras se inclinaba para mirar la pantalla, haciendo que Mayuri frunciera el ceño. Necesito saber qué pasó en el Dangai. Ichigo ya debería haber estado aquí, incluso si quedó atrapado en el nuevo sistema de limpieza. Así que no sabemos exactamente qué pasó entonces. Y Shin dijo con leve preocupación. Lo resolveremos. Dijo Urahara con confianza. Mayuri suspiró molesta y comenzó a escribir, lo que provocó que apareciera una nueva ventana con lo que parecían ser datos del Dangai. Mayuri se desplazó durante medio segundo, se detuvo y murmuró el informe para sí mismo. No se molestó en explicárselo a Urahara ya que el hombre seguramente era lo suficientemente inteligente como para entender lo que estaba mirando. Entonces lo han escupido. Comentó Mayuri. ¿Dónde cuándo? Dijo Urahara, con hierro filtrándose en sus palabras. Rukia y Renji me informaron negativamente. También escuché a los otros capitanes. Mayuri frunció el ceño, sin pestañear ante la filtración de seguridad que Urahara acababa de insinuar. Después de todo, él también los estaba observando a todos. Aún así, la molestia creció cuando Urahara miró todas sus cosas, pero mantuvo su temperamento bajo control. Cuanto antes pudiera sacar a Urahara de aquí, antes podría volver a su trabajo. Ustedes dos son invasivos.
comentó Tsunade. Urahara simplemente sonrió en su dirección. Aquí. Dijo, desplazándose hacia abajo hasta un conjunto de puntos de datos. El Dangai estalló hace 31 minutos y el Reiatsu de Kurosaki desapareció hace 30 minutos. Podría haber sido escupido hasta el distrito 80. Su Reiatsu descontrolado aumentó enormemente el poder de las explosiones, por lo que existe la posibilidad de que esté dormido en algún lugar del Rukongai. Aparte de eso, no hay nada más. Ahora déjenme con mi trabajo. Ordenó, mostrando su última pantalla una vez más. ¿Está usted seguro de eso? Preguntó Urahara. Parece bastante seguro, hasta donde yo sé. Respondió Naruto haciendo que el hombre parpadeara y lo mirara brevemente. Urahara no dijo nada, leyó la pantalla por sí mismo y se la memorizó. Sin mirar a Mayuri, se dio la vuelta y regresó al ascensor. No se despidió de Akon, a pesar de notar la mirada preocupada del hombre, mientras las puertas se cerraban. Había una posibilidad de que Ichigo hubiera logrado sobrevivir después de todo y pudiera estar inconsciente, pero algo en su mente le decía que ese no era el caso. Sus manos golpeaban rítmicamente su bastón. La lógica y los datos que Mayuri le mostró le dijeron que Ichigo probablemente estaba en el Rukongai, probablemente en uno de los distritos más lejanos. Su instinto le dijo algo más. Algo había salido mal en el Dangai e Ichigo estaba en algún tipo de problema. Una vez que salió del cuartel, miró hacia el cielo brillante y dejó escapar un suspiro de cansancio. Le daría una hora y mientras tanto se prepararía para todas las eventualidades. Si Ichigo estuviera aquí, entonces sería tiempo suficiente para despertar. Su velocidad fue lo suficientemente rápida como para regresar al Seireitei en poco tiempo. Si después de una hora todavía no había noticias, él mismo iría al Dangai e investigaría. De una forma u otra, encontraría a Ichigo. Soy consciente de que, dijo Ichigo. El hombre asintió antes de parpadear al ver el libro que apareció en su mano. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima vez, no te olvides de suscribirse y tocar la campanita.